esta noche vamos a ver otro de los distintivos que se llama gracia sobre gracia. Y yo les quiero recomendar algo. Si usted quiere aprender más acerca de la gracia, porque esto no es un tema de que vamos a hablar 30, 35 minutos esta noche. Es un tema muy profundo que realmente tenemos que entenderlo, porque existe muchas veces carga sobre nosotros y una carga innecesaria, y es simplemente porque no podemos entender la gracia de Dios. Ok, mientras tanto vamos a irnos a Hebreos capítulo 13, verso 9. Hebreos 13, 9 dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Ese es el texto que está como el primero del capítulo, y es una de las cosas que nos va a ir haciendo entender la importancia que para Dios tiene también que nosotros podamos aprender acerca de la gracia. Y vamos a ver qué es lo que Capilla Calvario cree al respecto, que para eso estamos aquí. Y mientras mi amigo me ayuda, nosotros reconocemos que sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros tendría una oportunidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La gracia de Dios es una cosa que necesitamos cada día. Somos salvos por medio de la gracia, lo que la Escritura nos enseña, pero necesitamos experimentarla de una manera personal. No es lo mismo saber de memoria que por gracia soy salvos por medio de la fe, que poder experimentar la gracia por medio de esa fe. Sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros estuviera aquí arriba. Yo no estuviera aquí, Mario no estuviera tocando, Pastor Freddy no estaría predicando. Si no fuera por la gracia de Dios, usted no estaría sentado esta noche aquí. Así que necesitamos reconocer y entender realmente lo que esto significa en la vida práctica de cada uno de nosotros. Así que pensamos realmente que la gracia de Dios, sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros tendría una oportunidad delante de Dios. Eso es otra de las cosas que creemos como Capilla Calvario. Y además, en el mismo tema de la gracia, creemos en el amor y la gracia que buscan restaurar a la persona que ha caído. Esto es también súper importante. Yo he conocido varias iglesias aquí en Cuenca, en Guayaquil y otros lugares. He tenido la oportunidad de ir a algunas de ellas. La una está, el otro no está. Ok. Y una de las cosas que puedo ver en todas, y que definitivamente es algo que aquí también sucede, es que nadie de nosotros es perfecto. Y cada uno de nosotros puede en algún momento determinado caer, y caer de una manera muy fea. Podemos equivocarnos de una manera tal vez no tan importante, pero también de una manera muy severa. Y si no fuera por el amor y la gracia de Dios, nosotros quedaríamos en ese estado de estar caído. Algunas iglesias tienen una severa ausencia realmente de la gracia de Dios, y en lugar de la gracia la han reemplazado por un legalismo furioso, muy riguroso, inflexible, severo, que no deja lugar a la persona al arrepentimiento genuino y peor aún a la restauración. ¿De qué se trata esto? Una de las estrategias del enemigo, por supuesto, va a ser siempre poner a una piedra de tropiezo en nuestro camino. Llámese como se llame, sea cual fuere la nuestra, siempre va a haber algo que nos va a tentar, siempre va a haber algo que nos va a intentar alejar del camino. Puede ser una situación, puede ser un vicio, puede ser una persona, pero siempre va a haber algo en nuestra vida cristiana que va a tratar de alejarnos de Dios. Pero cuando la persona sucumbe y se aleja de lo que es el camino de Dios, normalmente lo primero que hacemos muchas veces como humanos es criticarles y juzgarles. Sin embargo, no es esa nuestra posición como Capilla Calvario, y lo vamos a seguir viendo más adelante. Satanás busca realmente arruinar a aquellas personas que de verdad se han metido en el Señor. Así que es fácil a veces identificar. A veces yo me preocupo cuando nada pasa, ¿sabe? No lo tome a mal. Pero digo, algo estoy haciendo mal, porque parece que todo va bien. Cuando usted está haciendo un estorbo para el diablo, realmente va a intentar hacer algo contra usted. Creemos también que la Biblia enseña que Dios es benevolente. ¿Qué quiere decir eso? Si usted lee la Escritura de principio a fin, se va a dar cuenta de que está llena de pasajes que hablan de la misericordia de Dios, que hablan del amor de Dios.
Ninguno de nosotros tuviera una oportunidad si no fuera, además de la gracia, por la misericordia de Dios. Si Dios no fuera benevolente, no estaríamos aquí también. Imagínense que al primer pecado estuviéramos fulminados. Que al primer mal pensamiento Dios decidiera dejarnos sin oxígeno. Imagínense si Dios no fuera benevolente, ¿dónde estaríamos? A veces nosotros confundimos también la benevolencia de Dios y nos olvidamos de la justicia de Dios. ¿Verdad que son dos cosas diferentes? Hay que tener un equilibrio entre ambas. El autor del libro dice, cuando se trata de mí yo pido misericordia y cuando se trata de otro yo pido justicia. Eso suena severo, pero en realidad tiene razón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en una posición diferente. ¿A qué me refiero? ¿Qué es la misericordia realmente? Es cuando se mueve una acción, no solamente cuando usted tiene pena o algo así, sino cuando se mueve eso hacia una acción. Y una acción hacia alguien que no lo merece. Y por eso se llama gracia, es un regalo inmerecido, es para alguien que no lo merece. Usted y yo realmente no lo merecemos, no estamos sentados aquí porque somos buenos realmente. Y si le choca eso, lo siento, pero es la verdad. No estamos aquí por ser buenos. Estamos aquí porque necesitamos un Salvador y porque hemos sido malos y porque hemos sido pecadores. Y si no fuera por el perdón de Dios, no estaríamos aquí. Recuerda que la Biblia dice que lo vil y menospreciado del mundo, eso fue lo que escogió. Así que estamos aquí porque Dios es benevolente. Y es interesante lo que la Biblia nos enseña. En Mateo capítulo 5, verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es interesante que habiendo recibido misericordia, habiendo recibido gracia, el Señor Jesús enfatiza en la necesidad de que nosotros también debemos mostrar hacia los demás esa gracia y misericordia. ¿Qué más? Mateo capítulo 6, verso 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí hay un punto más. Es notable cómo Jesús identifica el perdón con nuestra disposición también de perdonar. En lo que nosotros normalmente llamamos el Padre Nuestro, ¿no? Usted ya ha leído, esto es parte precisamente de esa oración modelo que Jesús nos enseñó, pero enfatiza en una de estas peticiones el tema del perdón. Jesús también nos habló en parábolas acerca de la necesidad de perdonar. Yo les voy a explicar un poco por el tema del tiempo, pero en Mateo capítulo 18, los versos 23 al 35, hay una parábola que Jesús nos enseña y que habla mucho acerca de la necesidad de perdonar y la necesidad de que una vez que hemos sido perdonados, extender ese perdón a otras personas. Y se trata de cuando había un siervo que debía a su señor nada más y nada menos que en nuestra moneda una cantidad muy poca de 16 millones de dólares. Eso es lo traducido a nuestra moneda hoy. Imagínense que le deban esa cantidad de dinero. Había un siervo que debía esta cantidad de dinero a su señor. Y yo me puse a pensar cuando entendí la cantidad de dinero que es, ¿cuánto realmente, si tradujéramos en dinero cada uno de nuestros pecados, cuánto le debiéramos a Dios? Y aunque no lo tradujéramos en dinero, ¿cuánto le debemos a Dios realmente por cada uno de los pecados que hayamos cometido en nuestra vida? Algunos dirán, no, pues yo no digo malas palabras, no insulto, etc. Pero no se trata de eso. Cuando usted lee las enseñanzas del Señor Jesús, se va a dar cuenta que no necesariamente es la acción, sino también la intención. Así que si lo tradujéramos realmente en cuánto debemos al Señor, ¿cuánto sería? Y cuando lo entendiéramos, ¿qué haría al respecto? Se quedaría, sí Señor, te debo y no te pagaré. Bueno, en esta historia el Señor le llama al siervo y le llama para cobrar. Y el hombre le dice, ten misericordia de mí porque no tengo dinero, yo te lo voy a pagar todo, pero dame tiempo. Y la Biblia nos dice que el Señor, movido a misericordia, le perdonó esa deuda. Una deuda de 16 millones de dólares. Eso es un montón de plata. ¿Qué pasó después? Bueno, pero antes de señalar lo que pasó después, yo le pregunto, si usted debiera 1 millón, nada más, 1 millón de dólares, y la persona a quien usted se los debe le perdonara la deuda, ¿cómo se sentiría?
¿Agradecido? ¿O sería simplemente una cosa más sin importancia? Y si se siente agradecido, ¿cómo cambiaría su manera de actuar ante esa persona de la cual usted se siente agradecido? ¿Alguna vez se ha sentido agradecido con alguien? ¿Cómo ha actuado ante esa persona? ¿Ha cambiado la manera en que usted lo ve? ¿Ha sido más amable con esa persona? ¿Ha tratado de ser recíproco también con esa persona? A veces no entendemos la cantidad de cosas, lo poderoso que significa que Dios nos haya perdonado. Bueno, y en la historia dice que de una vez que salió de allí, ya perdonado de su dinero, se fue y se encontró con otro consiervo. Y ese otro consiervo también le debía dinero en cambio a este siervo, pero le debía lo que en nuestro tiempo es $16. Y el hombre lo coge, y es interesante que la Biblia dice que lo estaba ahogando, es como que lo cogiera del cuello. Y dice, págame lo que me debes. ¿Y qué decía el otro? Espérame, dame tiempo, no tengo plata, ya te lo voy a pagar. Y la Biblia nos enseña de que él no tuvo misericordia, sino que cogió a este consiervo y lo metió a la cárcel hasta que pague todos los $16. Cuando el Señor se enteró de esto, lo mandó a llamar y le dijo, yo te perdoné toda esta deuda. ¿Por qué tú no pudiste perdonarle al otro también? Esa es una parábola que se las resumí, pero que la historia es bastante buena, bastante interesante y tiene muchas verdades incluidas. Y nosotros muchas veces somos así, ¿sabe? Nos perdonan, pero cuando se trata de otra persona, somos totalmente inmisericordias. Creemos que nosotros somos los perfectos y la otra persona es terrible y nosotros somos los sacrosantos, puros, inmaculados. Pero no nos olvidemos de dónde hemos sido sacados. Y aunque creamos que nuestra vida no ha sido tan mala, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y basta con uno. ¿Recuerda usted a Adán y Eva? ¿Cuáles fueron los enormes pecados de Adán? Simplemente ceder a la tentación. Por mandarina también, ¿no? Eva le dio y Adán comió. Pero desobedeció un mandamiento y fue expulsado del paraíso y se cumplió lo que decía la Biblia que iba a morir. Y no solo murió, sino que tuvo repercusiones para él y para Eva también. Así que esos grandes dolores de parto que sufren las mujeres, agradézcanselo a Adán y agradézcanselo a Eva también. Bien. Nosotros creemos en buscar y restaurar a quienes han caído, así como Pablo enseñó a los Gálatas. ¿Y dónde está eso? Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El libro de Romanos y el libro de Gálatas son muy significativos porque ambos realmente exponen la gracia y la justicia de Dios a través de la fe. Esto hace un contraste también entre la justicia personal que uno obtiene a través de las obras de la ley. Así que debemos entender algo. La Biblia nos enseña de que cuando alguien ha caído y nosotros somos los testigos, no nos llama a juzgarle ni a acabarle. Dice la Biblia, ustedes que son espirituales, o sea, llenos del Espíritu, que eso vimos hace 2 semanas, entonces, ¿cuál es la misión que tenemos como hermanos espirituales? Restaurarle. ¿De qué manera? Con espíritu de mansedumbre. O sea, ya ves lo que hiciste, estás mal, estás terriblemente mal. No es lo que dice. La mansedumbre es una cosa muy diferente. Calvary Chapel está llena de pastores cuyas vidas estaban arruinadas. Los siervos de Capilla Calvario y de otras iglesias han sido personas cuyas vidas han estado en el lodo más profundo, en el más sucio, en el lugar más asqueroso que puede imaginarse. Y de allí es donde Dios los ha sacado y los ha transformado para que ya no sea más de esa manera, sino que la restauración en su vida sea evidente. Y eso se logra a través de la gracia. Así que la manera en que hemos sido perdonados, también nosotros necesitamos perdonar.
Nosotros, habiendo recibido misericordia, debemos mostrar misericordia también. Y habiendo recibido gracia, pues de la misma manera debemos ser benevolentes y mostrar la gracia. Es una parte muy importante realmente de lo que creemos como Capilla Calvario. Nosotros somos personas que no juzgamos al que cae, sino que tratamos de restaurar a la persona que cae. Nosotros creemos que habiendo sido perdonados también necesitamos también perdonar. Lo vimos hace un rato cuando vimos el libro de Mateo capítulo número 6. Pero vamos a ver otra historia. En Juan capítulo 8 versos 3 al 6 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cuando nosotros leemos los evangelios, siempre hay esa pugna entre los fariseos y Jesús. Y la pugna consistía básicamente en que los fariseos querían encontrar una manera para hacerle caer, una manera para poderle acusar. Y constantemente lo hacían, pero una de sus estrategias era tratar de poner la enseñanza de Jesús en contra de la enseñanza de Moisés. Ellos querían decirle al pueblo que lo que Jesús estaba enseñando iba en contra de las enseñanzas de Moisés. Y sabemos todos de que todos consideraban a Moisés como una autoridad venida de parte de Dios, porque por medio de Moisés Dios dio los mandamientos, no solamente sacó al pueblo de Egipto, sino que nos dio sus mandamientos. Y si usted lee los 5 primeros libros, se va a dar cuenta de todas las leyes incluidas allí, ceremoniales y civiles, religiosas y todo lo demás. Pero la idea de los fariseos era esa: poner en contraste las enseñanzas de Jesús con las de Moisés. Una de esas enseñanzas era el tema del divorcio. Bueno, no es el tema de hoy, pero ellos trataban de poner en contra para que la gente pudiera acusar ellos mismos y la gente pudiera acusar a Jesús. Y de acuerdo a la ley de Moisés, cuando se encontraba a las personas en pleno pecado, en este caso dice, hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio, la ley de Moisés decía que debían ser apedreados. Pero el problema es que en el versículo vemos de que le trajeron a la mujer, pero la ley de Moisés decía que ambos debían ser apedreados, el hombre y la mujer. Pero trajeron solamente a la mujer. Si estaban de verdad interesados en que se cumpliera la ley de Moisés, debieron realmente traer al hombre también hasta allí. Pero esa no era lo que ellos querían. Lo que ellos querían era hacerle caer a Jesús. Pero me es mucho más interesante la actitud de Jesús. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué pasaría si vienen y le dicen: oye, hemos encontrado a tu vecino haciendo algo malo? ¿Qué hacemos? Cierra la computadora, lo que esté haciendo se va a ver. A ver, vamos a ver qué está pasando. Jesús no hizo eso. Él no se inmutó. ¿Qué tan grave era este pecado? Mucho. Pero Jesús no se inmutó. No cayó ante la tentación de ser acusador. ¿Qué pasó después en la historia? Versos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, esto fue después, me salté una parte, lo siento. No viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo a ella: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo que pasó en medio es que mientras Jesús seguía escribiendo en tierra, simplemente dijo: el que esté libre de pecado, lanza la primera piedra. Y sabemos de que nadie está libre de pecado. Entonces todos se fueron, uno a uno, desde el más joven hasta el más viejo. Y cuando llegamos a este pasaje, a este pedazo, dice que cuando Jesús ya no vio a nadie, ahí habló recién a la mujer. Y lo que le dice es: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Esa es la estrategia que básicamente debemos evitar caer. La de ser acusatorios. De decir, Él lo hizo. Y miren la costumbre que tenemos, ¿no? Cuando nos dicen algo malo que hemos hecho nosotros, lo primero que hacemos es señalar a alguien más que hizo peor que nosotros. ¿Recuerda usted el Congreso? ¿Recuerda usted? Le señalaban a un diputado que decía: usted ha robado 20 millones de dólares. Y él decía: sí, pero el otro robó 50 millones de dólares. Entonces trataba de desviar su culpa acusando a alguien más. Pero no se trata de eso.
Si no reconocemos nuestra culpa, no podemos ser restaurados. Si no reconocemos lo que hicimos mal, si no entendemos la magnitud de lo que hicimos mal, no podemos ser restaurados. Las palabras de Jesús fueron: ni yo te condeno. La mujer no dijo nada. Las únicas palabras que dijo la mujer fue: ninguno, Señor. Esta es una de las, en esta parte del libro es cuando hay esa comparación que a mí me gusta mucho en lo particular. Dice que cuando hay un accidente de tránsito, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de pronto chocaron dos carros, hay heridos, no lo sé, pero llegan dos tipos de personas. Los que llegan en la policía, los que llegan con la policía, ¿quiénes son? La policía lo que viene es: bueno, ¿de quién fue la culpa? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y tratan de determinar quién fue el culpable del accidente. Tratan simplemente de ver quién violó la ley. Y su preocupación es esa: ver quién violó la ley para llevarlo preso. Pero está el otro tipo de personas, es decir, los que llegan en ambulancia. A ellos no les interesa realmente de quién fue la culpa. A ellos lo único que les interesa es saber quién está herido. Si hay alguien que necesita ayuda, si hay alguien que necesita ser curado. No les importa los culpables. Le importa vendar al herido. Si tiene huesos rotos, pues ponerlo en una camilla, llevarlo al hospital, etc. Hay esos dos tipos de personas y básicamente hay esos dos tipos de ministerios, esos dos tipos de iglesias también. Aquellos que lo único que buscan es encontrar de quién fue la culpa y tener una actitud legalista. Y están aquellos que vienen con la idea simplemente de a quién podemos ayudar. Si usted tiene un problema, hermano o hermana, acérquese con confianza. A veces nosotros no podemos ayudar porque no sabemos. A veces hemos sabido que alguien está en el hospital ya cuando ha salido y no hemos podido ir a orar por esa persona. Acérquese con confianza, porque la idea de capilla no es acusar, sino ayudar. Así que acérquese a su pastor, a sus líderes, y diga: esto está pasándome. Y lo que el Señor nos manda es a restaurarle con espíritu de mansedumbre, y si tiene un problema nos manda a ayudarle. Así que hay muchas personas que pueden testificar aquí de que han venido y han tenido algún problema, y la iglesia ha buscado la manera de poderles ayudar. El deseo de Jesús para una persona que se aparta es que regrese al camino. ¿Y cómo es que una persona se puede apartar? Bueno, puede haber muchas razones realmente. Lo siento, tengo esta computadora que me sale un aviso cada rato. Juan capítulo 1, verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está el contraste, ¿verdad? La ley de Moisés, es decir, aquellas personas que se basan explícitamente en la letra, en la ley, lo legalista. Todo es pecado a veces para esas personas. Y está el otro extremo, el otro lado, perdón, no necesariamente extremo, pero es el lado de Jesús, que está hablando de que la gracia y la verdad vinieron por medio de Él. Pero antes de la restauración debe haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, entonces es difícil que pueda haber una restauración. Si la persona no reconoce realmente la magnitud de lo que hizo, se vuelve difícil restaurar. Hemos tratado de hacerlo. El autor del libro también comenta muchas experiencias acerca de eso. Y la idea es que podamos cumplir lo que el Señor Jesús nos dice y estas personas puedan volver realmente al camino donde estaba al principio, el camino del Señor. A veces son personas que están en un ministerio también. Sea o no de ministerio, la misión es la misma, poderle restaurar a esa persona. Y para hacer eso, entonces toca cambiar un poco las cosas, ¿verdad? Toca comenzar a hacer algo diferente para restaurar. No es reparar, es restaurar. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Si usted coge una taza y se le cae,
Se rompe, obviamente, ¿no? Y de pronto compra Super Bonder, coge cada pedazo y pega nuevamente la taza y la taza queda otra vez completa. Sin embargo, quedan todas las líneas de donde se rompió y de donde fue pegada. La restauración es como que después de haberle pegado, usted lija la taza nuevamente y la vuelve a pintar y parece que nunca se hubiera roto. De eso se trata el tema. ¿Que es fácil? No, no lo es. Pero de que se puede, sí se puede. Y hemos sido testigos de eso también. He conocido muchos ministros que han sido restaurados por Dios y ahora su ministerio incluso es mejor que antes. Yo los conozco en persona y puedo decir eso porque los conozco. Así que aquellos que no han venido al arrepentimiento realmente, entonces aquellos sí necesitan la ley. Nosotros debemos buscar siempre la restauración, pero sin olvidar de que el arrepentimiento es algo totalmente necesario. Pero en el camino podemos equivocarnos también. Y el autor del libro dice lo mismo. Él se ha equivocado muchas veces. Nosotros también nos hemos equivocado. Hemos puesto personas a servir incluso y nos hemos equivocado. Pero si no fuera por la gracia de Dios, no siguiéramos adelante y la iglesia no siguiera adelante. Yo me he equivocado un montón de veces. Así que la idea es que cada uno de nosotros, si en algún momento se ha desviado o está desviándose, apenas se está desviando, pueda volver al camino. Y no lo hacemos mediante una rigurosa y un riguroso y severo legalismo, sino mediante la gracia de Dios. Por eso es difícil explicarlo todo en estos minutos, pero si usted lee un poco más y lee el libro que les dije, podemos entender un poco mejor. Voy a saltarme esto. En Mateo capítulo 7, verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Otra de las cosas que creemos, Capilla Calvario, lo que dice Mateo capítulo 7, verso 1. No juzgar, porque la Biblia nos enseña que también seremos juzgados. Así que no se trata simplemente de acusar o señalar con el dedo y de decir, bueno, esto pasó y yo soy el supersanto que no va a caer. No. Se trata de que nosotros, como miembros de la iglesia, debemos entender estos principios. De que creemos de que Dios es benevolente, de que creemos de que si no fuera por la gracia no estaríamos aquí, de que creemos de que la misericordia de Dios y el amor de Dios es lo que nos mueve a cada uno de nosotros. Y esa misma misericordia y amor es lo que nos permite amar a los demás y poder perdonar a los demás una vez que hemos sido también nosotros perdonados. Aquella persona que ha sentido el perdón de Dios puede entender y dar mejor el perdón a otra persona. Y a veces comparamos, no, es que lo que tú hiciste es peor que lo que yo hice. No hay esas medidas. El perdón es perdón y sin medida. ¿Se acuerdan de Pedro? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y la razón era porque entre los judíos había la enseñanza de que podías perdonar el mismo pecado a una persona 3 veces en el día. Máximo 3 veces, a la cuarta, salado. Y Pedro era como que benevolente, dijo, Señor, no van a ser 3, van a ser 7 veces la que le voy a perdonar. Pero Jesús desarma todo eso. ¿Y qué le dice? Pedro, no te digo hasta 7, sino ¿hasta cuánto? 70 veces 7. ¿Qué tan perdonadores hemos sido? ¿Está justamente hoy enojado con alguien a quien no ha perdonado? ¿Hemos juzgado a algún hermano o hermana? Y no necesariamente hermano o hermana. ¿Ha juzgado a alguien? Compañero de trabajo, compañero de estudios. O mejor dicho, ¿cuántas veces hemos juzgado a las personas? Olvidándonos que nosotros también podemos caer y peor aún. Así que la gracia, entender la gracia nos mantiene equilibrados también. Hay personas que incluso se oponen. Bueno, gracias a Dios no es en esta iglesia, pero hay personas que realmente se oponen al proceso de restauración de alguien. Prefieren que se vaya lejos. Bueno, esa es otra historia, pero
Gálatas nos dice, Pablo nos dice en esta carta, que debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Muchas veces nosotros también evitamos caer en las polémicas de polarizarnos, de estar en un extremo o en otro extremo. Uno de esos ejemplos precisamente en Escritura es cuando habla de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. No polarizamos esas cosas porque la Biblia enseña ambas cosas. Entonces, ¿cómo podemos entenderlas? Bueno, si nosotros nos vamos a un extremo y que todo es responsabilidad del hombre, entonces estamos olvidándonos de la soberanía de Dios. Y si nos vamos al otro extremo y decimos que todo es soberanía de Dios, estamos diciendo que nosotros no somos culpables de nada y no tenemos ninguna responsabilidad. Entonces, la responsabilidad del hombre estaría excluida de ahí. Pero la Biblia enseña ambas cosas. Y esto significa de que en algún momento tiene que haber un equilibrio de esas cosas. La Biblia enseña ambas, y aunque a veces no todas las cosas las entendemos desde nuestro razonamiento lógico, debemos saber de que las cosas debemos entenderlas por medio de la fe. Dijo que se me fue allí. Así que, mis hermanos, para concluir, póngase de pie, por favor. Una de las cosas de Calvary Chapel es que muchas personas no saben qué posición tenemos. Si somos bautistas, si somos pentecostales o cosas por el estilo. No los vamos ni a un lado ni al otro. Si somos luteranos o si somos presbiterianos y cosas así. No tenemos una denominación. ¿Por qué? Porque seguimos únicamente la Biblia. Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y también la Biblia nos enseña de que debemos aprender todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tratamos de no saltarnos absolutamente nada, sino que tratamos de enseñar lo que la Biblia mismo dice, todo el consejo de Dios. Para eso necesitamos tiempo, obviamente, ¿no? Pero esa es la posición de la iglesia. Y en cuanto a la gracia, la posición de la iglesia precisamente es que nosotros no somos legalistas. No confundir con libertinaje. Nosotros tenemos libertad en Cristo. Y esa libertad nosotros no la podemos cortar porque nos la dio el mismo Señor Jesús. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo a Adán, de todo árbol come, hijito, menos de ese. Le dio libertad de todo, pero le puso un límite. Ese es el amor de Dios. Los límites tienen una finalidad, protegernos. Y la gracia tiene una finalidad, mantenernos. Oremos, por favor. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esa gracia que derramas en nosotros. Gracias por tu misericordia, por tu perdón, por tu amor, Señor, y porque nos has perdonado nuestros pecados. Y también, Señor, porque a pesar de nuestras fallas, aún nos consideras y nos mantienes aquí, Señor. Gracias por enseñarnos, por ayudarnos, por corregirnos también. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser perdonadores, benevolentes, que nos ayudes a también impartir gracia hacia los demás y que seamos personas de bendición a cada uno de los que nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús, amén.